Bienvenidos al estudio bíblico que estamos empezando cada jueves, la serie El fruto del Espíritu. Hemos hecho una introducción, hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hoy hablaremos de la paz. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Continúa diciendo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este versículo podemos ver que Cristo nos ha dejado su paz. La única fuente de paz es Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Efesios capítulo 2, verso 17 y 18 dice lo siguiente: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Nuevamente, aquí podemos leer que la paz de Cristo es la que tú y yo necesitamos. Cristo vino como predicador de paz. Dios nos ha dejado la paz de Cristo por medio de su predicación. La paz de Cristo es la que tú y yo necesitamos, es la que tú y yo anhelamos. Por lo menos en mi caso, anhelo esa paz. ¿Y tú anhelas la paz de Cristo? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 9. El lenguaje de Pablo, por ejemplo, era predicar la paz de Cristo. Lo que comparte Pablo está inspirado en dos versículos del profeta Isaías. Isaías capítulo 57, verso 19. El Señor habla a su pueblo ofreciendo paz. Paz al que está lejos y al cercano. Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías celebra la venida del Señor a Sión, donde consolará a su pueblo y redimirá a Jerusalén. Si tú analizas este pasaje de Isaías capítulo 52, te das cuenta que está hablando del mensajero, el mensajero que comparte las buenas nuevas, el mensajero que anuncia la paz, el que trae nuevas de bien, el que publica salvación. Tu Dios reina, dice el profeta Isaías. Cristo cumplió las profecías de Isaías al ser el que proclamaba la paz. No solo proclamaba la paz, sino que trajo la paz de Dios a todo el mundo, la paz de Cristo. Por lo tanto, Efesios capítulo 2, verso 17, dice de que Cristo vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y paz a los que estaban cerca. ¿A quiénes? Los judíos. La paz de Cristo es para ti, es para mí. La paz de Cristo era para los gentiles, era para los judíos. Su muerte trajo la paz entre judíos y gentiles. Eliminó la barrera que una vez los había separado. Lo que predicaba Cristo era un mensaje, ante todo, de paz entre Dios y toda la humanidad. Por tal razón tenemos ahora la paz de Cristo en nuestras vidas. Debemos predicar la paz de Cristo. A través de su muerte en la cruz, Jesús forjó una paz duradera, una paz omnipresente. Nosotros, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, también hemos sido llamados al ministerio de predicar la paz de Cristo. Pero no solo predicar la paz de Cristo,
hacer la paz para ser esos pacificadores. No solo me puedo quedar en la teoría de predicar la paz de Cristo. Con mi testimonio, con mi actitud, en mi día a día, se tiene que ver reflejada la paz de Cristo. ¿Tengo paz con mis hermanos? ¿Hay paz en mi vida? ¿Sé que estoy haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Acaba el día y me pongo a cuentas con Dios? ¿Me pongo a cuentas con el hermano al que he ofendido? ¿Busco la paz? ¿Soy un pacificador? Tenemos que transmitir la paz de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Radio Solidaria diariamente. Transmitir la paz de Cristo. Esa es la visión. La visión de este ministerio, la visión de este canal de YouTube de Radio Solidaria, la visión de esta plataforma de iVoox, de Spotify, la visión de la aplicación RTV Solidaria es predicar las buenas nuevas, predicar el Evangelio de paz, transmitir la paz de Cristo. Mientras otras radios, otros medios no transmiten paz, transmiten disensiones, transmiten rebelión, transmiten ira, nosotros tenemos que transmitir la paz de Cristo. Debemos hacer esto, no solo en la iglesia, no solo con la familia, sino en todos los lugares donde Dios nos envíe. En tu oficina, en tu tienda, en tu pueblo, en tu vecindario, en tu barrio, en las naciones, debemos llevar y debemos transmitir la paz de Cristo. En la Biblia hay muchos versículos que hablan de la paz. Por ejemplo, la paz os dejo, mi paz os doy, que acabamos de leer, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Curiosamente, hay que leer el contexto porque Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. Pero esto no solamente es para los apóstoles de la época, sino también para nosotros que hemos creído la palabra de Dios y que hemos recibido la paz de Cristo en nuestros corazones. Al igual que Jesús le dijo a sus 12 discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, mi paz te dejo, mi paz te doy. Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos anhelar la paz de Cristo por medio del Espíritu Santo. La paz de Cristo es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a recordar, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Como podemos leer, la paz de Cristo es uno de los elementos que están dentro de lo que es el fruto del Espíritu. Pero al igual que Cristo desea que tengamos paz, el enemigo, Satanás, por medio del pecado, está impidiendo tener la paz de Cristo. El pecado nos impide tener la paz de Cristo. Isaías capítulo 57, verso 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Podemos tener todo lo material, pero si estamos en pecado, nunca vamos a sentir la verdadera paz de Cristo. Nunca. Podemos tener una paz quizás natural, momentánea, causada por sentimientos, pero no vamos a tener la verdadera paz de Cristo. Dios nos da la paz de Cristo cuando nuestro pensamiento y confianza está puesta en Él. Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos ofrece su paz. Y cuando aceptamos su oferta, podemos ser firmes, podemos mantener la paz por medio de la confianza y fe en Él. La paz con Dios viene por medio de Jesús. Por eso busquemos la paz de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Esa es la paz que tenemos que anhelar, que tenemos que buscar. La paz de Cristo. La paz con Dios viene por medio de Él. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz con Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es lo que dice la carta de Romanos capítulo 5, verso 10 y 11. Esta es la paz de Cristo, al estar reconciliados con Dios. También la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos la paz de Cristo porque el mismo Jesús nos ha reconciliado con Dios. Estos versículos nos mencionan que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Tenemos la paz de Cristo porque Cristo nos ha reconciliado con Dios. Necesitamos la paz que solo Dios puede proporcionar. Una paz real que viene de fuera de este mundo. Paz que Jesús trajo consigo de Dios para nosotros y que podemos transmitirla a los demás. La paz de Cristo la podemos tener aún en medio de la prueba, aún en medio de las tribulaciones. Hay una famosa canción, ¿verdad?, que se titula Paz en la tormenta, de Hernán Carias. También la canta Quique Pavón. La hemos escuchado también al gran René Carias, que a mí me gusta, por cierto. Me gustan estas versiones. Paz en la tormenta. La hemos escuchado también en el cantante Héctor Acosta. La hemos escuchado en tantos artistas cristianos y no cristianos que uno la recuerda. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Tienes paz? ¿Hay paz en tu vida cuando estás en medio de las pruebas? ¿Cuando estás en medio del sufrimiento? ¿Cuando estás en medio de esa tribulación? Tú puedes decir, tengo paz. Tengo paz en medio de la prueba. Tengo paz en medio de esa tormenta. ¿Tienes paz? ¿Hay paz en tu vida? Cuando te encuentras en dificultad, cuando te encuentras en enfermedad, en aflicción, cuando estás pasando por ese valle de sombra de muerte, ¿tienes paz? La paz de Cristo la podemos tener aún en medio de las tribulaciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Tenemos la paz de Cristo en medio de la aflicción. La palabra de Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 7. La paz de Cristo guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Que nada ni nadie nos robe la paz de Cristo. Jesús da la paz con Dios que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Necesitamos la paz con Dios para poder tener la paz de Dios. Necesitamos la paz con Dios, necesitamos la paz de Cristo para que tú y yo podamos estar en paz con los hermanos, con las personas que nos hacen mal. Cuando tenemos la paz de Dios, podemos tener verdadera paz, paz interior, paz con nosotros mismos, a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. No dejes que nada, prácticas perversas, ideologías que nos está metiendo la sociedad, nos están metiendo los gobiernos, prioridades fuera de lugar, incluso preocupaciones. No dejes que te roben la paz.
esa paz de Cristo. No dejes que la ansiedad entre a tu vida, porque perderás la paz. Paz de Cristo para ti. Yo anhelo, yo deseo esa paz en mi vida y deseo que tú también tengas esa paz. Si no la tienes, hoy es un buen momento para acudir a Jesús, pedirle perdón por tus pecados y reconocer, Señor, te necesito. Necesito que estés en mi vida, te necesito, entra en mi vida, mora en mi vida. Necesito tu paz porque esta situación me sobrepasa. Necesito la paz de Cristo para poder estar en paz con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Necesito esa paz y solo tú me la puedes dar. Este mundo no da paz. Te da una paz humana, sentimental, de emociones, ¿verdad? Hoy el mundo se rige, se mueve a través de emociones, la emoción del momento. Pero yo no quiero esa paz. Yo no quiero ese medicamento que me da tranquilidad cuando estoy pasando por un momento difícil. Cuando estoy en ansiedad, acudo a un medicamento. Yo no quiero medicamentos, yo quiero la paz de Cristo. Yo quiero el verdadero medicamento que es Cristo. Busca al dador de la fuente de paz. ¿Y quién es? Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso lo dijo Jesús. Yo por lo menos cada día deseo esa paz. Deseo a Jesús. Porque con Jesús en mi vida, todo cambia. Todo cambia. ¿Anhelas la paz de Cristo? Si realmente la anhelas, búscale. Búscale ahora.